el gran terremoto de Tenerife. ¿Cuántos se acuerdan de terremotos que ha habido en esta isla? ¿Cuántos se acuerdan? Hace poco yo estaba en el 5º piso de mi casa y tembló hace 2 o 3 meses. No, hace un poco más, yo creo que fue el año pasado. Pero recuerdo que allá por el año 82, 83, mi casa, la parte de abajo de mi casa era una especie de hostal, teníamos la casa alquilada y habían unos gitanitos que eran creyentes, estaban un poquito apartados de la iglesia y me acuerdo que de madrugada la tierra tembló. No tembló mucho, tembló un poquito. Yo me acuerdo que a esa edad yo no era creyente todavía, tendría 10, 11, 12 años y me acuerdo asomarme a la ventana y estaban todos los creyentes que vivían abajo en mi casa, en la parte de abajo. El Señor, hay que volver a la iglesia, a la casa del Señor, porque esto... Diga que está a su lado, no se asuste. No se asuste. El gran terremoto de Tenerife. Y no me dio tiempo de preparar este mensaje en un solo mensaje, sino que le voy a traer la segunda parte para la semana próxima. Pero sepa usted que en la palabra de Dios hay decenas de versos, digo decenas, donde los terremotos anteceden o preceden a una manifestación gloriosa de Dios, a una manifestación sobrenatural. Dice que había momentos donde la misma tierra era impactada por el Espíritu Santo y temblaba. Usted lo ve en el libro de Hechos, usted lo ve en todo el Antiguo Testamento. Éxodo 19 dice, y todo el monte Sinaí humeaba porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía con violencia. El monte estaba temblando, el pueblo estaba alrededor y Moisés estaba en el monte. Por eso ellos pensaron 40 días después, dice, hombre, le tocó a Moisés un terremoto, seguramente está muerto allá arriba, vamos a hacer unos becerros, unos dioses. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda la idea? ¿Se acuerda esa historia de la palabra de Dios? Precisamente por eso. Salmo 75:3 dice, tiembla la tierra y todos sus moradores, mas yo, dice Dios, sostengo sus columnas. Y el Salmo 46 dice, Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra tiemble. Dile a que está a tu lado, no tengas miedo, aunque la tierra, ¿qué? La gente se asusta cuando la tierra tiembla. ¿Sabe por qué se asusta? Porque no conoce la palabra de Dios. Si la conociera, no se asustaba, sigue diciendo el salmista. Y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, precisamente así se cree que se formó el Valle de la Orotava, que los montes se sumergieron, la plataforma oceánica en las costas de la Orotava. Dice, aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen todos los montes con creciente enojo, dice el Señor de los ejércitos, está con nosotros, es nuestro baluarte, el Dios de Israel. Dígale al que está a su lado, Dios está contigo. ¿Y conmigo? ¿Qué pasa si hay un terremoto? ¿Qué pasa? Dios está con nosotros. ¿Lo cree o no lo cree? Algunos se queda pensando. Sigue diciendo el salmista en el Salmo 104, sea para siempre la gloria del Señor, alégrese el Señor en sus obras. Él mira la tierra y ella tiembla, toca los montes y humean. Y dice el salmista, al Señor cantaré mientras yo viva. Si hay un terremoto y usted queda vivo, ¿usted qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Cantar al Señor, sigue diciendo, cantaré alabanzas a mi Dios mientras exista. Eso dice el salmista. Si se muere, va a alabarlo en su presencia. Pero si queda vivo, ¿qué va a hacer? Alabar al Señor. Uy, esto es raro, ¿no? Suena raro, ¿no? ¿A qué suena raro? ¿Conoce la palabra o no la conoce? El salmista la conocía. Y eso que nosotros sabemos de humear los montes, sabemos mucho. Solo tiene que usted subir al cráter del Teide, que va a ver las llamaradas de humo, de azufre, va a ver ahí. ¿Cuántos han estado en el cráter? ¿No han estado en el cráter? Ahí sale humo. El Teide está activo. Lo sabía, ¿verdad? Y sale humo. Mi madre está tan contenta porque ella con 70 y pico largos años, no se lo voy a decir, subió al Teide, caminando hasta arriba.
Y si usted mete la mano por las grietas se quema porque hay calor ahí. Entonces nosotros sabemos los canarios de vulcanología. Ahí está. Pero dice que aunque salga humo de las rocas, el salmista y el Hijo de Dios no se asusta. Mientras otras personas que no conocen al Señor producen pánico, terror, miedo, incertidumbre, para los que tienen esa comunión con Dios, nos gozamos y nos alegramos en medio de todo terremoto. ¿Lo cree o no lo cree? Me están mirando raro. ¿Lo cree o no lo cree? Sí, pastor, lo creo porque no lo he vivido, pero es como yo voy a mi casa zamboreando a ver si me voy a creer. ¿Lo cree o no lo cree? Pues eso se llama ser creyente o no ser creyente. Eso se llama vivir el Evangelio y no vivirlo. Mientras unos se asustan, para los que aman a Dios, en medio de cualquier terremoto, uno se alegra, uno confía, uno le alaba, uno toma el valor, la paz y el poder del Espíritu Santo. Y es un principio que en la palabra de Dios, ante cualquier terremoto que podemos estar atravesando, llámese terremoto, que es una sacudida, que es un despertar, que es un temblor, un terremoto emocional. ¿Usted qué tiene que hacer ante un terremoto emocional? Alegrarse y cantar al Señor. Hay un terremoto en su trabajo, las cosas no van bien, la empresa no funciona, resulta que esto y lo otro, y están pasando situaciones tormentosas que le dejan los pies que... ¿Y usted qué tiene que hacer? Confiar, alegrarse. Hay un terremoto financiero en su casa, en la economía, las cosas no van como usted espera y todo está temblando y lo llaman del banco, lo llama al casero y dice, ¿qué pasa? ¿No has pagado? Paga, un terremoto, todo tiembla de pronto y ¿usted qué hace? Acabamos de leer, alégrese en el Señor, cántele al Señor, gócese en el Señor, que Él es la salida en tiempo de tribulación. ¿Lo cree o no lo cree? Si no lo hace, no funciona. Si usted se angustia, no funciona. Pero si usted tiene las cosas claras, como las tenía el salmista, como la tenía el Hijo de Dios, como la tenían los grandes hombres y mujeres de Dios, las cosas funcionan. Pero hoy voy a compartir de otra clase de terremotos. Usted tiene que tener una visión, una actitud y una convicción ante cualquier terremoto que venga a su vida. Pero hoy me voy a centrar en los terremotos físicos, precisamente los físicos. Por eso se puso ahí el gran terremoto de Tenerife, precisamente esas son la escala del último terremoto que hubo hace 2 meses, creo que fue, en la parte sudoeste de la isla, por la zona de Santiago del Teide, por ahí. Esa es el movimiento del sismógrafo. Ahí estaba. Terremotos físicos, movimientos de tierra. Hoy me voy a quedar solamente con uno. Y vamos a ir al primer libro de Samuel, el capítulo 4, los versos 2 al 11. Dice así la palabra de Dios. Los filisteos se pusieron en orden de batalla para enfrentarse a Israel. Entablado el combate, Israel fue derrotado delante de los filisteos, quienes mataron como a 4,000 hombres en el campo de batalla. Cuando el pueblo volvió al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha derrotado hoy el Señor delante de los filisteos? Tomemos con nosotros de Silo el arca del pacto del Señor, para que vaya en medio de nosotros y nos libre del poder de nuestros enemigos. Y el pueblo envió a Silo y trajeron de allí el arca del pacto del Señor de los ejércitos que está sobre los querubines. Y los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, que eran los sacerdotes, estaban allí con el arca del pacto. Y aconteció que cuando el arca del pacto del Señor entró al campamento, todo Israel gritó con voz tan fuerte que la tierra dice que vibró. ¿Se imagina qué emoción todos esos hombres con el arca del pacto? Dice, al oír los filisteos el ruido del clamor, dijeron, ¿qué significa el ruido de este gran clamor en el campamento de los hebreos? Entonces comprendieron que el arca del Señor había llegado al campamento y los filisteos tuvieron temor. Dígale al que está a su lado, tuvieron temor, dígaselo, tuvieron temor. Los enemigos de Dios tuvieron temor. Sigue diciendo, pues dijeron, Dios ha venido al campamento, y añadieron, ¡ay de nosotros! Porque nada como esto ha sucedido antes. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a los egipcios en el desierto con toda clase de plagas. Cobrad ánimo, filisteos, cobrad ánimos, y sed hombres, oh filisteos, para que no lleguéis a ser esclavos de los hebreos, como ellos han sido esclavos de vosotros. Sed hombres, pues, y pelead.
y pelearon los filisteos. Israel fue derrotado y cada cual huyó a su tienda. La mortandad fue muy grande, pues de Israel cayeron 30,000 soldados de a pie. Y el arca de Dios fue capturada y murieron los dos hijos de Elí, los sacerdotes Ofni y Finés. En una primera combate habían muerto 4,000 soldados de Israel. Ellos llegaron, cogieron el arca, se animaron, cogieron valentía, gritaron, llevaron el arca y dijeron, con esto ganamos. Los enemigos se asustaron, fueron a la batalla con el arca. ¿Y qué pasó? Que en vez de morir 4,000 soldados de Israel, murieron 30,000 soldados de Israel, dejaron el arca y salieron corriendo. Cada uno escapó de la batalla como bien pudo. Y los filisteos se encontraron un precioso arca de oro con los querubines encima y con la ley de Moisés dentro, las tablas de la ley, y ahí estaban los filisteos, los enemigos de Dios, con el arca de Dios. Hay un dicho que dice, un refrán, fue peor el remedio que la enfermedad. ¿Conoce el refrán, verdad? A veces ponemos remedio a nuestra vida que es peor que la enfermedad. 4 cosas que no las voy a comentar, solo las voy a comentar. Primero, el pueblo de Dios entendió que la derrota se debía a algo que tenía que ver con Dios. El pueblo de Dios no dijo, nos han derrotado los enemigos. El pueblo de Dios preguntó, ¿por qué nos ha derrotado hoy el Señor delante de los filisteos? Usted tiene que tener las cosas claras. ¿Por qué nos ha derrotado hoy el Señor delante de nuestros enemigos? ¿Por qué sus enemigos se van contra usted y muchas veces le causan problemas, derrotas y no ve lo que usted quiere? ¿Será el enemigo? ¿O será como ellos entendieron? Nos ha derrotado hoy el Señor delante de los filisteos. Segundo, téngalo claro, dice que la tierra vibró, es que hubo una especie de terremoto, tembló. Yo imagino esos miles de hombres saltando y brincando, el arca está con nosotros, por esos barrancos y cómo salía el eco, y gritando y saltando y machacando con las lanzas en el suelo, como los neozelandeses esto, ¿no? ¿Conocen a los neozelandeses? Ponen cara de feos y todas esas cosas para asustar. El otro en el campamento dice que la tierra vibró. Estaban eufóricos el pueblo de Dios, ¿eh? ¿Alguna vez ha estado eufórico? ¿Está eufórico? Qué bueno estar eufórico. Ahí estaban. La tierra tembló y los filisteos comprendieron, los enemigos de Dios entendieron que ante el Dios de Israel ellos no podían hacer nada. Pero dijeron, bueno, pues vamos a morir como valientes. Para quedarnos esclavos vamos y luchamos y por lo menos morimos con las botas puestas. Morimos como valientes. Así que vamos a esforzarnos. Le dijeron, cobren ánimo, filisteos. A veces hay que decirle muchas veces a los hombres de la congregación, cobren ánimo. Dígaselo a que está a su lado, cobra ánimo. Y sed hombres, le dieron. Uno dice, tienes que ser hombre. Tú eres más hombre que tú, no, más hombre tú que yo. Vamos a ser hombres. Hay iglesias que necesitan decir, sé hombre. Si tienes un hombre al lado, dile, sé hombre. Díselo. Y si mujer, si tienes un hombre al lado, dile, sé hombre, ánimo, y sé hombre, para poder vencer. Uy, algunos se estallan de risa, dígaselo otra vez, sé hombre. Oye, no los oigo, hay hombres, sé hombre, así no es un hombre. Diga, sé hombre, hombre, anímate y sé hombre, sé un hombre de Dios para luchar, para vencer, para batallar. Y si tienes que morir, vas a morir con las botas puestas, vas a morir en el campo de batalla, eso hace la hombría, hay que morir batallando. Estamos perdidos, pues como el 7º de caballería, 600 soldados contra 40,000 indios, pero hay que morir, y vamos a morir luchando, ¿verdad? No vamos a hacernos esclavos de nadie, y menos del enemigo de Dios y de los poderes de las tinieblas. Así que sé hombre, vuelve a decir a que está a tu lado, sé hombre, para que te quede claro. Gloria a Dios. Entonces fueron, la verdad, que uno de los días más trágicos que yo veo ahí en la época de los jueces de Israel. Un día trágico. Yo a veces, la última vez que estuve ayunando y leía este texto, yo lloraba porque parecía que estaba ahí en mi espíritu perdiendo el arca de Dios en medio del campo de batalla. Trágico. En lo más sagrado que había para el pueblo de Dios en aquella época, y lo llevan al campo de batalla y lo pierden. Cuando el pueblo de Dios entrega la presencia de Dios, que eso simbolizaba el arca del pacto, estaban entregando la presencia de Dios a los enemigos. Cuando la iglesia muchas veces no toma la responsabilidad que tiene, cuando la iglesia debería estar llena, empoderada con el Espíritu Santo, y parece que lo entrega a los enemigos, entrega lo más valioso que tenemos, que es el Espíritu Santo. Eso tienes que tenerlo tú claro en tu vida.
Tienes que comenzar a ver diferente la palabra de Dios. Tú muchas veces como iglesia entregamos el arca del pacto. Intentamos usarlo como talismán o como amuleto, como hizo el pueblo de Dios en esta ocasión. Ellos querían, dice, con esto no los va a vencer nadie. Tenemos la bomba de Hiroshima aquí y lo vamos a destruir a todos. Era un talismán, era un amuleto. A veces el creyente toma la palabra de Dios y el Espíritu Santo como un amuleto. Y déjame decirle que Dios no es supersticioso, esos son los hombres. Dios no es supersticioso. No va a decir, no, pues yo voy con la Biblia bajo el brazo y Satanás no me va a hacer nada. Si tú no tienes una vida de oración y una vida de Dios, ya puedes llevar la Biblia aquí colgada de la frente. Satanás te da 4 cogotazos en la cabeza y se pone a leer la Biblia al lado tuyo. Te dice los versículos. ¿Lo sabía o no lo sabía? Eso es lo que el pueblo no estaba entendiendo en esta época. Y entonces ellos creyeron que Dios iba con ellos porque llevaban el arca cargada. Dice, Dios va con nosotros. Y ellos entendían que, como decía la palabra de Dios, estaba garantizada para el pueblo de Dios la victoria, porque ellos tenían fe. Yo creo que la victoria está garantizada, ¿verdad? ¿Tenían fe o no tenían fe? Si no, no hubiesen ido con el arca, o sea que tenían fe. Seguramente tenían más fe que muchos de nosotros, porque ellos estuvieron dispuestos a ir y afrontar el combate con el arca. Pero dice que fueron derrotados, y fue peor la segunda batalla que la primera. Como Dios dijo, pues la primera perdieron 4.000, pues ahora van a perder 30.000, para que sean más listos. ¿Le ha pasado alguna vez? Pues ahora voy en el nombre del Señor y ahora sí voy en el nombre del Señor y sale peor que la primera vez. ¿Le ha pasado o no le ha pasado? ¿Cómo es posible si yo tenía fe, si yo creía, si el arca, si el Señor, si yo vine en el nombre de Jesús y parece que las cosas fueron peor? Pues le voy a decir por qué fueron derrotados. Primero, porque solo estaban siendo tocadas sus emociones. No contaban con la voluntad de Dios. Y tú puedes decir, pastor, la voluntad de Dios está en la palabra de Dios, eran que derrotaran a sus enemigos. Dios le había dicho, saquen a esa gente de la tierra, a los filisteos. ¿Era la voluntad de Dios? Entonces era la voluntad de Dios. ¿Era o no era? Era la voluntad de Dios. Encima tenían fe. Digo, vamos que lo vamos a vencer, ¿no? Que tembló hasta la tierra de lo eufóricos que se pusieron. Pero solo estaban tocando las emociones, los sentimientos. Por eso salieron derrotados. La palabra de Dios es clara, dice, lo pusieron aquí esta semana, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi Santo Espíritu. Dice lo que está a tu lado, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi Santo Espíritu. Ellos fueron con ejército, ellos fueron con fuerza, pero llevaron el arca y no estaba el Espíritu Santo. No estaba el Espíritu Santo. Ellos no contaban con la dirección de Dios simplemente porque no vivían en obediencia a la palabra. Querían recibir los beneficios del pacto de la alianza sin respetar el pacto de la alianza. Sin vivir el pacto en tus vidas diarias, esto no funciona. No vayas en el nombre de Jesús ni en el nombre de lo que tú quieras, porque si Jesús no es real en tu vida, no funciona. Puedes llevar el arca ahí tan machote, no funciona. No puedes agarrarte al pacto si no vives el pacto de la gracia de Dios. Y eso es lo que le estaba pasando, gracias hermano. No puedes recibir ese pacto y vivir en ese pacto, no te funciona. Y esta gente se estaba basando en emociones. Y a veces las emociones están ¡yujú! Y a veces las emociones están ¡yujú! ¿Es o no es? ¿Cierto? Basado en emociones. Y ese día estos estaban, eufóricos. Nunca habían estado como ese día. Para hacer temblar la tierra tenían que estar eufóricos, ¿verdad? Vamos, que si llegan a hacer nosotros en esa época a hacerlo aquí, entonces si vienen los vecinos de arriba, los de abajo, hasta los de las calles atrás vienen. Si hubiésemos estado tan eufóricos como esto. En base a las emociones humanas. Y en base a esas emociones a veces nos pasa, me subieron el sueldo, ¡yujú! Si un jovencito dice, tengo novia que llevo 3 años detrás de la piba y al final me dijo que sí, se pone eufórico, ¿no? ¿A que sí? ¿Se pone o no se pone? ¿Usted qué cree? O viene al culto y le dan una profecía, me dieron una palabra profética. Yo he visto de eso mucho. ¿Usted ha visto palabras proféticas? ¿Y qué hace por las palabras proféticas? Voy a poner un ejemplo con las palabras proféticas. Imagínate que Dios dice, te veo conduciendo aviones, llevando la Biblia para África, te veo de piloto, vas a levantar una empresa de aviones y vas a llevar el evangelio a las naciones y te veo en África y te veo lo otro. Y el tío sale eufórico, mira Dios lo que dijo de mí, voy a ser piloto, voy a tener una empresa de jet privado, voy a llevar la palabra por toda África, Y pasan 5 o 6 años y vuelve a contar al tío, ¿qué? ¿Cómo te va de piloto de avión? Ah, no.
¿No has ido a sacar el título de piloto? No. Estoy esperando que Dios, porque Dios me dijo que iba a ser piloto y que iba a tener una empresa de aviones. Y no has hecho nada en 5 años. ¿Oh? Esperar que se cumpla la voluntad de Dios. Déjame decirte que la profecía te encamina para lo que Dios quiere para tu vida. Es el impulso que te va a decir, pero tú tienes que buscar esa voluntad en tu vida. Tú no puedes decir, Dios me dijo que iba a ser piloto de avión, pero a mí no me gusta, me encanta ser piloto, pero no me voy a esforzar porque es una carrera muy difícil, eso hay que estudiar un montón. Y te sientas a esperar 5 años, 10 años, 30 años y dices, uy, pues Dios me dijo, todavía me acuerdo y tengo fe. Los dientes caídos en el suelo, tengo fe de que voy a llevar el evangelio a África. ¿Y qué has hecho en 30 años, no? Ni siquiera sacaste el título de avión. No, es que eso era muy difícil. Es que había que ahorrar un montón de dinero. Es que eso era complicado. Pero esa es la profecía. La profecía te encamina para que tú llegues al propósito y Dios te va a bendecir cuando tú caminas hacia ese propósito. Por eso hay mucha gente que ha recibido profecía y que está todavía así mirando. A ver si se cumple la profecía de Dios. A ver, y le cae la baba por aquí, a ver si se cumple. ¿Me entiendes, verdad? Bueno, pues este está eufórico porque había recibido profecía de Dios, esta gente está eufórico. O puedes muchas veces estar muy eufórico porque te reconocen en el trabajo y te dan 2 palmaditas y un beso y dicen, eres el mejor obrero que tenemos aquí, eres el más guay, y tú saltas y brincas de eufórico. O dices, uy, qué eufórico estoy, que voy a tener un chiquillo, y es el primer chiquillo y estoy eufórico. O tú puedes venir, que a veces sucede, le pasa mucho a los pastores, oh, la iglesia hoy está llena, bien. ¿Sabes la segunda parte de la historia, no? Cuando me subieron el sueldo, la empresa cerró, lo vi por las noticias, la franquicia quebró y se quedó usted sin... ¡Ah! Ahora que me lo iban a subir, quebró. O la novia dice, no, que me gusta otro que es más guapo que tú. ¡Ah! O la profecía no se cumplió. Es que era para este año. Y no se cumplió, es que era para este año. O resulta que tienes un accidente. O llegas y la iglesia está vacía y dices, está todo el mundo. Es que había un buen día de eso y están todos en la playa. ¡Ay! Sentimientos. ¿Para qué sirven los sentimientos? Pues somos sentimentales, ¿verdad? Somos personas sentimentales. Somos emocionales, gracias a Dios. Pero las emociones nunca pueden estar por encima del Espíritu Santo de Dios y del Espíritu. Porque más que emocionales, somos espirituales. Si hacemos un compendio, más que físicos, somos espirituales. Más que emocionales, somos espirituales. Por eso el Espíritu tiene que estar por encima de todo lo demás. Y si no está el Espíritu por encima de todo lo demás, vas a ser derrotado en todas las áreas que tú te enfrentes, con un espíritu humano superior al Espíritu de Dios. Entonces aquella tierra tembló y las cosas no salieron como ellos esperaban. Y ocurre que si estoy basando mi vida no en lo que dice la palabra de Dios, no en lo que Dios dice de mí, no en el poder del Evangelio, no en el Espíritu Santo, si estoy basando mi vida no en una relación de comunión con el Espíritu Santo y mañana eso, pierdo el trabajo o me deja la novia o la profecía no se cumple o ya no me reconocen o pasa cualquier cosa, la euforia se va y ¿cómo queda el hombre? Frustrado, pastor, amargado, pastor. Porque es que yo no sabía, porque usted supiera, si usted supiera, yo no tengo que saber nada, tú tienes que conocer la palabra, tú tienes que conocer lo que dice Dios de ti, eso es lo que tú tienes que conocer. Esta gente no sabía nada, ellos llevaron el arca tan contentos, vamos a ganar, mentira, estaban en desobediencia, no iban a ganar nada. Le estaban entregando el espíritu del arca a los enemigos. Y no eran conscientes. A veces la iglesia no es consciente. ¿Por qué? Porque salimos de un culto donde tocan nuestros sentimientos o por cualquier cosa y estamos así, tan contentos. ¿Y qué pasó en esta ocasión? Ya les digo, uno de los días más tristes de la palabra de Dios que aparece ahí, que el mismo Elí, el sacerdote, dice cuando recibe la noticia, Elí, ese hombre, ese sacerdote de Dios, le llegan con la noticia, el arca ha sido entregada, dice que él cae para atrás, está un poquito obeso él, cae para atrás, se desnuca y muere. Dice cuando llega la nuera de Elí, la esposa de Finés, dice que estaba a punto de parir, tenía 8 meses y medio y cuando se enteran tu hijo murió y el arca ha sido entregada al enemigo, dice que esa mujer se pone de parto, dice que nace un varón, no lo llega ni a ver la madre. Estaba tan acongojada esa mujer que cuando nace el varón y le dice la partera, es un niño, ¿cómo lo van a poner? Ella dice, ¡Icabod! ¿Sabe lo que significa Icabod? La gloria de Israel ha sido entregada. La gloria ha sido entregada. Vaya nombre para un niño. La gloria ha sido entregada. El Espíritu Santo ha sido despreciado. El Espíritu Santo ha sido entregado. Salieron humanamente a venir a la batalla.
El Espíritu ha sido entregado. Eso. ¡Y acabó! La iglesia, ¿dónde está el Espíritu, iglesia? En tu vida emocional. ¿Cómo está tu vida emocional? Está como un ¡y acabó! Porque tu mujer te dejó ¡y acabó! Cuando la gloria de Dios tiene que estar en tu vida y tienes que salir adelante como un hombre valiente porque vas a recibir las promesas de Dios. En el trabajo te echaron ¡y acabó! ¿Vas a entregar la gloria de Dios? Es que estoy tan desanimado, pastor. Ya está bien de vivir por emociones, iglesia. Las emociones son para los inconversos, los que no conocen de Dios, que cuando lo conozcan van a estar ahí al pie del cañón, con las manos delante y dice, presente, soy voluntario, ¿qué hay que hacer? ¿Lo entiendes? Y si no, la gloria de Dios en su vida ha sido entregada al enemigo. Ha sido entregada. Elí muere y acabó, traspasada es la gloria. Y a veces la iglesia traspasa la gloria de Dios porque la dominan las emociones. Y las emociones no te pueden dominar. Somos emocionales, pero la palabra de Dios está por encima de las emociones siempre. Y si las emociones te dominan, no vas a alcanzar nada de los propósitos de Dios. Vas a ir creyéndotelo, vas a ir con fe. Tenemos el arca, tengo el Espíritu Santo, tengo el nombre de Jesús, tengo el nombre de Jesús. Y lo vas a entregar en vano, si pudieras hacerlo. Lo vas a entregar en vano. Tenga usted claro que lo que estamos viviendo no es emocional, que la vida es espiritual. Lo que estamos viviendo no es emocional. Díselo al que está a tu lado, no es una vida emocional, es una vida espiritual. Las emociones no pueden estar por encima del espíritu, no pueden estar por encima de lo que Dios dice, porque la voluntad tiene que traspasar las emociones, que es un vicio, que es esa cosa que tenemos muchas veces, que no doblegamos. Es que no puedo, sí puedes. Lo que pasa es que estás sometiendo tu carne a la voluntad, cuando la voluntad tiene que someter a tu carne, al revés. Y cuando tu voluntad empieza a someter a tu carne, al final vas a estar haciendo la voluntad de Dios, que es lo que queremos hacer. ¿Quiere hacer la voluntad de Dios? ¿Lo quiere o no quiere? Gloria a Dios. ¿Sabe? Esto es más profundo de lo que parece. Yo no vengo aquí cada domingo, cada martes, a lanzarle una palabra a ustedes. Eso está bien, y lo hago. Pero yo sé que mi palabra la lanzo al mundo espiritual. ¿Lo entiende? Por eso no importa si hay aquí 100 o si hay 2. Yo lanzo mi palabra al mundo espiritual de los realejos estoy lanzando una palabra. Porque hay muchos que están pero no oyen. Yo también lo sé. Muchas veces Dios me habló a mí y yo me hacía, me está hablando a mí, Señor, A veces no oímos, a veces no entendemos, pero no por eso Dios nos deja de hablarnos, porque habla más allá de lo que oyen nuestros oídos. Estamos lanzando un mensaje al mundo espiritual y estamos golpeando cada domingo con la palabra de Dios en la atmósfera espiritual de los realejos y en consecuencia de esta isla, como lo están haciendo nuestros pastores allá en el sur, en Alcalá. Pastores, ustedes están lanzando una palabra espiritual, una palabra espiritual, una palabra espiritual. Y se ha de cumplir conforme al propósito de Dios, porque por eso hemos sido llamados. Él lo va a hacer. Así que nunca se desanimen, nunca estén esperando, hay 2, hay 1, hay 5, hay 7. Eso me da a mí lo mismo. Uno tiene que estar en la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios te va a llevar a donde Él quiere llevarte. Entonces Elí muere, es un mensaje espiritual y ahí estamos. Los mismos filisteos, los enemigos de Dios, lo entendían mejor que el pueblo de Dios. Dice, temieron al Dios de Israel y se esforzaron el doble para vencerle. Y dice que les vencieron. A veces el enemigo se esfuerza más que el creyente para vencer. ¿Usted se ha dado cuenta? El creyente que tiene la poderosa unción, que tiene la palabra de Dios, que tiene la vida eterna, yo me esfuerzo un poquito porque es que estoy cansado. Y te ves al enemigo de Dios, que eso no descansa. Eso sí tiene que ir a por ti, va por ti. Ay, es que estoy cansado. Estoy cansado. ¿Está cansado de qué? ¿De buscar a Dios en oración? ¿Sí? Ojalá se cansara de buscar a Dios en oración. Eso quería decir que está 24 horas buscándole. Nos cansamos. Déjame decir, el enemigo no se cansa. Por eso la mitad de los creyentes pierden. Porque el enemigo no se cansa cuando nosotros nos cansamos. Y dice que los filisteos que sabían que con el Dios de Israel no se podía hacer nada, dice, vamos a forzarnos, vamos a cobrar ánimo. Portémonos como hombres. Y hay pocos creyentes que se comportan a veces como hombres. Lo digo porque soy hombre. No nos portamos como hombres. Nos portamos como marionetas, como títeres. Pórtese como un hombre. Pórtese como un hombre. Dígase lo que está a su lado. Pórtese como un hombre.
Y si tiene que morir, morirá como un hombre. ¿Lo entiende o no lo entiende? Eso es la palabra de Dios. Porque si no, el enemigo se le monta encima y hace con su vida lo que está haciendo con la vida de muchos creyentes. Hace lo que le da la gana. El pueblo de Dios tenía el arca del pacto, pero no vivía en el pacto de vino. Podemos tener el nombre de Jesús, podemos saber del Espíritu Santo, pero quizás no estemos viviendo el pacto de la gracia en Cristo. Si lo tienes, si no lo estás viviendo, no te sirve de nada, no te funciona nada. Y por eso hay muchas cosas que no están funcionando en tu vida, iglesia. No están funcionando porque quieres recibir los beneficios del pacto sin vivir el pacto. Y no funciona, no va a funcionar, nunca ha funcionado. No le funcionó a estos que tenían más fe que nosotros en que iban a ganar y perdieron. No tenían el respaldo de Dios. Creían que lo tenían, pero no lo tenían. Tener el Espíritu Santo y no vivir conforme al Espíritu Santo te lleva a la derrota. A la derrota, no hay nada que hacer. Se habían vuelto emocionales. Y cuando el creyente basa su vida en las emociones, en lo que siente, en las circunstancias, en el corre y corre de la vida, en las 40 horas de trabajo que te marcan a ti, cuando te basas todo en cuanto a eso, porque hay mucho creyente basado en eso, en el sistema de valores occidental. El creyente no se puede basar en el sistema de valores occidental. Por eso va a la iglesia como va, porque está basado en que sí, 8 horas para eso, 1 hora para comer, 2 horas para estar delante de la tele, estoy cansado, entonces 1 hora así, y el domingo es 1 hora al culto. Uy, si habla mucho el pastor, es más, mejor no, vamos a llegar un poco tarde, así nos saltamos un poquito. Y así les va, y aspiran a cosas grandes. Esta gente aspiraba a derrotar a los filisteos y salieron derrotados. Peor, mejor si hubiesen sido esclavos de los filisteos que meterse con ellos y perder esa batalla, pero ahí están. No base su vida en las emociones, base su vida en la obediencia y en la palabra de Dios. Dígaselo a que tu lado, basa tu vida en la obediencia a la palabra de Dios. Y entonces vas a ver la victoria sobre tu vida. Entonces vas a ver el poder de Dios en tu vida. Y ahí está. Esta gente caminaba hacia la derrota. Y perdieron el arca del pacto. Esto es mucho más de lo que parece. Hablando de la iglesia del siglo XXI, y no quería profundizar en esto, pero van por ahí los tiros, es que a veces cuando perdemos el arca, es que no estamos teniendo esa disposición con el Espíritu Santo. Aquí el arca está representando el Espíritu Santo de Dios para nosotros. ¿Qué estás haciendo con ese poder que Dios tuvo que morir Jesús en la cruz para poder descender sobre ti el Espíritu Santo? ¿Y qué estás haciendo con el Espíritu Santo? ¿Qué estamos haciendo con el Espíritu Santo? ¿Estamos hablando con Él? ¿Tenemos una relación íntima con Él? Si tuviéramos una relación íntima con Él, las emociones no nos derrotarían. No nos derrotaría. Es un problema de rendición. El trabajo no nos derrotaría, la economía no nos derrotaría, nada nos derrotaría. Es un problema de comunión, es un problema de tener el arca en tu vida, tener el Espíritu Santo en tu vida y seguir adelante. No te va a derrotar nada. Fíjense lo que pasó con los filisteos. Vamos al capítulo 5, de esta primera de Samuel. Dice, los filisteos tomaron el arca de Dios y la llevaron a Ebenezer, de Ebenezer a Asdod. Entonces llamaron los filisteos el arca de Dios y la introdujeron en el templo de Dagón y la pusieron junto a Dagón. A la mañana siguiente, cuando los de Asdod se levantaron temprano, he aquí que Dagón había caído rostro en tierra delante del arca del Señor, y tomaron a Dagón y lo pusieron otra vez en su lugar. Pero al levantarse temprano al día siguiente, he aquí Dagón había caído rostro en tierra delante del arca del Señor. Él sí estaba a los pies del Señor, y eso que era un ídolo. Y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral. Solo el tronco le quedaba a Dagón. Por tanto, hasta hoy ni los sacerdotes de Dagón ni ninguno de los que entran en el templo de Dagón pisan el umbral de Dagón en Asdod. Y la mano del Señor se hizo pesada sobre los de Asdod y los desoló y los hirió con tumores, tanto a Asdod como a los territorios. Cuando los hombres de Asdod vieron lo que sucedía, dijeron, el arca del Dios de Israel no debe quedar con nosotros, pues su mano es dura sobre nosotros y sobre Dagón, nuestro Dios. Enviaron pues e hicieron venir a ellos todos los príncipes de los filisteos. Y dijeron, ¿qué haremos con el arca de Dios de Israel? Y ellos respondieron, que se traslade el arca del Dios de Israel a Gat. Y trasladaron el arca del Dios de Israel. Y sucedió que cuando la habían trasladado, la mano del Señor estuvo contra la ciudad, causando gran confusión, e hirió a los hombres de la ciudad, desde el menor hasta el mayor, saliéndole tumores.
Entonces enviaron el arca del Dios a Ecrón. Y sucedió que cuando el arca del Dios llegó a Ecrón, los ecronitas clamaron diciendo: han traído el arca del Dios de Israel hasta nosotros para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Enviaron pues y reunieron a todos los príncipes de los filisteos y dijeron: sacad de aquí el arca del Dios de Israel y que vuelva a su sitio para que no nos mate a nosotros y a nuestro pueblo, porque había un pánico mortal por toda la ciudad y la mano de Dios se hizo muy pesada allí. Y los hombres que no murieron fueron heridos con tumores y el clamor de la ciudad subió hasta el cielo. Tremendo. Tremendo. Nadie quería el arca de Dios. Tremendo. Y a veces queremos la presencia del Espíritu Santo viviendo vidas completamente inmundas y alejadas a la mano de Dios. Te va a traer tumores, te va a traer enfermedad, te va a traer pestilencia. Porque Él es santo, santo, santo. Y no es que nosotros seamos santos, sino que la sangre de Jesús nos santifica. Y no es que nos metamos la pata y nos equivoquemos, es que la sangre de Jesús nos santifica. Y cuando la sangre de Jesús nos santifica, uno tiene que estar agradecido. Padre, te deshonra mi actitud, voy a luchar por cambiarla. Voy a luchar por cambiarla. No puedo ver a aquella persona por el mal que me hizo. Padre, ayúdame, voy a amarlo. Padre, me he vuelto perezoso. Perdóname, Señor. ¿Qué hago ahora? Padre, llevo media vida criticando a todo el mundo. Mira aquel, mira el otro. Y queremos el Espíritu Santo. Lo queremos, ¿verdad? Lo queremos. El Espíritu Santo no mora cuando no hay un corazón contrito y humillado. Y ese es muchas veces el gran problema de la iglesia. No tenemos el corazón contrito y humillado. Y cuando nos envanecemos, Él se aleja, porque Dios nos soporta a los soberbios. Lo dice la palabra, ¿verdad? ¿Lo dice o no lo dice? Y las ciudades estaban, dice que por allí donde iba el arca, provocaba enfermedades, quebranto, desconcierto, fracaso, malas cosechas, epidemias. Y había pasado por todo el territorio de los filisteos y nadie quería el arca. ¿Y qué hacemos ahora? Las ciudades, estoy hablando de los Realejos, de la Orotava, de Puerto de la Cruz, de Santa Úrsula, de San Juan de la Rambla, no están como están porque Dios quiere. No están como están porque Dios quiera. ¿Sabe por qué están las ciudades como están? Le voy a decir por qué. Porque la iglesia, es decir, el pueblo de Dios, lo permite. ¿Quién lo permite? Duro, ¿verdad? Y le echamos la culpa al diablo, le echamos la culpa a que la gente no quiere escuchar, y le echamos la culpa a que los políticos se cogieron las perras, y le echamos la culpa a los revolucionarios que vienen ahora, y le echamos la culpa a todo el mundo. Pilato, somos como Pilato. Y yo me voy a mi casa a leer la palabra. Estamos envueltos en nuestras cosas y no tenemos visión del reino. Nos envolvemos en nuestras cosas, nos creemos que somos el centro del mundo, yo soy el más importante para mí, y cuando tú eres el más importante para ti, el Espíritu Santo no hace nada. Y cabot. La gloria ha sido entregada. La iglesia debería estar llena, poderosa en el poder de unción del Espíritu Santo y decir, vamos a buscar a Dios en vigilia, vamos a buscar a Dios en oración, vamos a buscar a Dios. ¿Qué hay que hacer? Vamos a hacer una confraternidad, vamos a hacer una comida. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer, vamos. Hay disposición de personas que Dios está moviendo ahora con ese espíritu evangelístico y han estado hablando conmigo porque yo sé que viene algo diferente. Pero hay algunos que están saltando y brincando como conejos y hay otros que están mirando. Y cabot. Y cabot. No sé cómo está la iglesia en el sur, pero vamos para adelante, hermanos. Vamos para adelante con todo y más. Vamos para adelante con el Espíritu Santo. Porque eres el que lo va a hacer. Eres el que lo va a hacer. Le trato de decir que las ciudades están como están porque el arca de Dios, porque el Espíritu Santo no está donde tiene que estar. Si el Espíritu Santo está donde tiene que estar, los Realejos va a funcionar. Solamente porque el Espíritu Santo está donde tiene que estar. ¿Y sabe dónde tiene que estar? En su corazón y en su vida. Ahí es donde tiene que estar. Y si Él está avivado en su corazón y en su vida, los Realejos va a cambiar. ¿Lo cree o no lo cree? Su empresa va a cambiar.
Su condición alrededor va a cambiar, su familia va a ser transformada. ¿Por qué? Porque esto no es con ejército, ni con fuerza, ni con palabrería que le suelta todos los días a sus hijos todos los versículos de la Biblia. No es con eso, es con su Santo Espíritu. Es con su Santo Espíritu. Y su matrimonio no va a funcionar ni con ejército ni con fuerza. Va a funcionar con su Santo Espíritu. Y su familia va a funcionar con su Santo Espíritu. Y su vida va a funcionar con su Santo Espíritu, con el Santo Espíritu de Dios. Y ahí donde tiene que estar el Espíritu Santo. Ahí donde que tenía que estar el arca de Dios, brillando en el corazón de Israel. Ahí tenía que estar, no saliendo como amuleto a pasear por las plazas para venir a ver. Para ganar batallas, ahí donde tiene que estar. Y usted y yo tenemos que vivir un terremoto mayor que el terremoto, ponme la imagen por favor, que visitará Tenerife. Tenemos que vivir un terremoto mayor que ese. Un terremoto no emocional, sino un terremoto en la presencia de Dios. Un mover interior en su corazón que le sacuda todas las rutinas enfermizas que hemos heredado, que nos sacuda todas las enfermedades que tenemos, las paranoias, los pensamientos contrarios a la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice que soy un hijo del rey, soy un hijo del rey. Si la palabra de Dios dice que voy a sanar, voy a sanar. Me importa un velo lo que diga lo demás. Si la palabra de Dios dice que viene un avivamiento, como si tiene que venir un terremoto que sacuda la isla de las entrañas hasta afuera, va a venir un avivamiento. ¿Lo cree o no lo cree? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero tiene que usted que tener ese primer terremoto en su interior, que lo mueva, que lo sacuda, que se mueva la cama y todo. Como cuando estos gritaron que se movieron, que es terremoto, sí, terremoto, pero la presencia de Dios, no un terremoto emocional. No se basa en las emociones. Esos terremotos no agradan a Dios y no lo llevan a nada. Un terremoto en la presencia íntima con el Espíritu Santo, de un fuego, de un celo en su interior, por hacer las cosas que le agradan a Dios. Me he dado cuenta que a veces la iglesia le da lo mismo si Dios piensa, si Dios no piensa. Si usted no tiene un celo santo en su interior por hacer lo que le agrada a Dios, él se pone a pensar, ¿y le gustará hasta a Dios? Pues yo creo que sí, esperemos a... No, porque sí, porque... tonterías. Si usted tiene un corazón amando a las cosas de Dios, va a ver que las cosas de Dios son diferentes. Usted va a tener un celo, no le va a pesar dejar una relación extramatrimonial, no le va a pesar, no va a ser un esfuerzo. Tengo que dejar aquella porque estoy con la... No va a ser un esfuerzo. Usted va a decir, amo a mi Dios y esto no le agrada a mi Dios y lo dejo y punto, sin paranoia, sin esfuerzo, sin historia, no. Haciendo su voluntad en su vida, la voluntad de Él en su vida. Eso es lo que hay que hacer. Esa es la presencia de Dios. Ojo al dato, ese día murieron muchos del pueblo de Dios, incluyendo al sacerdote Elí, a sus hijos y a su nuera. Pero ¿sabe una cosa? Ya Dios había preparado un sucesor. Y no lo había preparado de la noche a la mañana. Estoy hablando de Samuel. ¿Se acuerda de Samuel? Samuel llevaría al pueblo a la victoria. Lo había preparado muchos años antes. Es más, no fue por mano de hombre que preparó a Samuel, fue por mano de Ana, diga Ana, la mamá de Samuel, que anhelaba a un hijo, anhelaba que su esterilidad fuera quitada y anhelaba a ese hijo, esa mujer Ana, y lo anhelaba, y cuando lo recibe, en agradecimiento, le dijo, yo te lo entrego, Dios. Y cuando fue destetado a los 2 años, lo dejó en la casa de Dios para que sirviera a Dios. ¿Sabe qué se llama eso? Rendición. Era lo más que amaba a Ana, más que a su esposo, más que a su sueño, más que a sus promesas. A Ana amaba con locura tener un hijo y cuando Dios se lo concede, lo entrega. Eso se llama ofrenda de amor. De esas ofrendas no se habla mucho en la palabra de Dios, porque no se puede hablar de esas ofrendas. Esas ofrendas se experimentan, una ofrenda de amor. Y por eso esa ofrenda la usó Dios a ese Samuel para poner las cosas como tenían que haber sido. Entonces, murió Elí, murieron sus hijos, murió toda su dinastía y ya había un Samuel preparado. Y déjame decirle que ya hay Samueles en medio del pueblo, lo sé. Hay Samueles, yo no sé si todos son, sé que todos no son, pero hay Samueles preparados, Samueles que son como Ana, aprendió de su mamá, que se levantaba en oración, que había un clamor en esta mujer, un clamor, y cuando sucede esto, cuando sucede Icabod, Samuel sale y se levanta como gran hombre de Dios, y déjame decirle
que todo está preparado en Tenerife. Todo está preparado. Yo no sé si la tierra va a sacudir. Acuérdese que sabe cómo se formó el Estado de Israel en 1948, con la mayor tragedia del siglo pasado. Murieron 6 o 7 millones de judíos y no sé cuántos millones de europeos y de americanos y en todo el mundo, y con esa sangre se fundó el Estado de Israel. Las promesas de Dios. Yo no sé si en esta isla tienen que morir 10.000 personas para que 2 millones que viven en ella conozcan a Cristo. Quizás sí. Quizá tu vida, si Dios te quiere sacudir y tú no eres sacudida, te vayan a decir mañana, pues ahora tienes cáncer, toma. Para que entres en razón y entonces clames a Dios, porque sin clamor no hay nada. Y Dios quiere que clames. Y Dios no quiere que tengas que pasar una tragedia para que clames. Dios quiere que clames por las almas que le necesitan, que clames por la tierra, que dejes de jugar con el arca de Dios, con el Espíritu Santo, que no es un amuleto, es vida. Es vida, es el espíritu de vida. Eso es lo que quiere Dios. Clama, iglesia, clama, clama, clama por esta isla, que a veces está más preocupado por el sueldo de fin de mes que por la isla, que por las almas de la isla, y por eso no te funcionan las cosas, porque estás más ocupado en tu casa que en la casa de Dios, y no te funcionan las cosas, porque estás más preocupado por tus hijos que por los hijos de tu vecino, y no te funcionan las cosas. ¿Quieren que te funcionen las cosas? ¿Cuánto quiere que le funcionen las cosas? Pues ten visión del reino. Ten visión del reino. Y déjese de tonterías. Tenga visión del reino. Y lo digo porque yo me incluyo en el paquete. No se crea usted que yo vengo de serie. Yo me incluyo en el paquete. Todo está preparado y la tierra está preparada. Tenemos que provocar ese terremoto, no basado en emociones, ni en sentimientos pasajeros, sino ese terremoto en la presencia de Dios. Y eso es lo que va a hacer que derrotemos a todos los filisteos. Un terremoto en obediencia, en la fe viva y real y en seguir la dirección divina. Usted tiene que vivir su vida diaria conforme le agrada a Dios en todas las cosas. Provoque ese terremoto espiritual en su casa, en su vida. La semana próxima hablaré de la segunda parte, porque ¿saben por qué la iglesia despertó la ciudad de Jerusalén, Judea, Samaria? Porque la iglesia provocó terremotos. Y a veces no nos queremos mover nosotros no queremos movernos. Pero la iglesia de hecho provocó terremotos. Y los terremotos son los que mueven las conciencias. Y Dios quiere provocar un terremoto en su mente y en su corazón para mover la conciencia. ¿Lo cree o no? Y muchos están viviendo situaciones que no tenían que haber vivido. Eso no lo quería Dios para ti. Pero sacaste el arca. Contra los filisteos. Y la perdiste, porque no estabas en obediencia a Dios, porque sabías que lo que estabas haciendo desagradaba a Dios, pero aún así no querías pensar en eso. Y a veces le decimos, yo no pienso en eso, pero Dios sí sabe todas las cosas. Dios sabe todas las cosas. Provoca un terremoto espiritual en su vida. Hoy tenemos motivos para buscar su presencia. Póngase en pie conmigo hoy. Le voy a decir una cosa. Es al menos la tercera vez y no había entrado en razón yo con estas cosas. Hace tiempo atrás, cuando estuvimos en Cali, un profeta de renombre de Dios nos dijo nos dijo textualmente, la isla temblará, la isla temblará, la isla temblará. Claro, cuando te dicen eso tú piensas, va a ser removido todas las cosas, ¿verdad? ¿No estás pensando en un gran terremoto? La imagen, por favor. ¿No estás pensando en un gran terremoto? Yo sé que en mi comisión de personal la isla ha de temblar. Pero esta semana que estuvimos con ese doctor Héctor Torres, y él estaba intercediendo, en una palabra profética él decía, la isla se sacudirá. Yo no sé si está hablando de un terremoto físico que sacuda esta isla. Pero empieza a pensar que sí. La cuestión es, ¿usted está siendo sacudido por el Espíritu Santo de Dios? ¿O ha estado atesorando donde la polilla y el orín corrompen? ¿Dónde está atesorando? ¿Está atesorando en el futuro o está atesorando en el reino? A veces queremos atesorar para cuando me jubile. ¿Seguro?
Ojalá todos tengamos la jubilación de Cristo, en Cristo. Cierre sus ojos conmigo hoy.